Si tienes más de 60 años y planeas un vuelo pronto, es posible que no te hayan advertido. Solo en 2025, los agentes fronterizos inspeccionaron más de 55.000 teléfonos, un aumento significativo con respecto al año anterior. Y muchos de estos viajeros no eran delincuentes ni contrabandistas. Entre ellos se encontraban jubilados, abuelos y pasajeros comunes que llevaban aplicaciones olvidadas, mensajes antiguos, fotos familiares y cuentas inofensivas que apenas recordaban. Según se informó, una maestra jubilada de 60 y tantos años fue detenida durante 8 horas después de que los agentes encontraran fotos antiguas de un viaje de negocios en su teléfono. No había nada ilegal ni peligroso, pero una vez que la atención se centra en tu dispositivo, tu viaje puede descarrilarse rápidamente. Muchos viajeros confunden la TSA, Administración de Seguridad del Transporte, con la aduana. La TSA es responsable del control de seguridad, pero la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza tiene la autoridad para registrar dispositivos en llegadas internacionales y cruces fronterizos bajo normas diferentes. Y ahora, algunas aplicaciones pueden desencadenar instantáneamente un interrogatorio más exhaustivo. Hoy destacaremos 5 aplicaciones para móviles que pueden llamar la atención sobre las personas mayores. Y la última es un error que incluso los viajeros experimentados cometen justo antes de un vuelo. Podría salvar tu próximo viaje. Aplicación número 1. Aplicaciones VPN. El detonante de ¿qué estás ocultando? Las aplicaciones VPN se anuncian como herramientas de seguridad, privacidad y navegación web más segura en redes Wi-Fi públicas. A primera vista, parece una medida sensata, pero durante una inspección del dispositivo, algunos agentes pueden interpretar las aplicaciones VPN de forma muy diferente. En lugar de seguridad, pueden ver un intento de ocultar la actividad en línea. Aplicaciones como NordVPN, ExpressVPN, Surfshark o incluso esa vieja VPN gratuita que instalaste hace años pueden convertirse de repente en objeto de preguntas incómodas. Un viajero de 72 años de Tampa instaló una VPN a petición de su nieto para navegar de forma segura. Casi nunca la usaba, e incluso se olvidaba de que la tenía instalada en su teléfono. Durante un registro en el aeropuerto JFK, los agentes le preguntaron por qué la necesitaba. Le preguntaron sobre sus cuentas en la nube y lo retuvieron durante varias horas. Perdió su vuelo de conexión a Londres y tuvo que pagar un nuevo billete. Esta es la cruda realidad. Una aplicación puede ser inofensiva, pero un retraso es un problema grave. ¿Por qué las personas mayores caen en esta trampa? Muchos viajeros mayores permiten que sus familiares instalen aplicaciones y luego no las vuelven a usar. Así que cuando un empleado del aeropuerto pregunta, ¿para qué necesita esto?, la duda puede parecer sospechosa, y dudar en el aeropuerto puede salir caro. Lo que los viajeros inteligentes deberían hacer antes de vuelos internacionales: revisar la lista de aplicaciones y encontrar las VPN que ya no se usan. Desinstalar completamente las aplicaciones obsoletas. Revisar también las tabletas y los dispositivos de respaldo. Si realmente necesita un dispositivo para trabajar, prepárese para explicarlo claramente en una sola frase. La regla es simple. Si una aplicación podría causarle problemas bajo presión, resuélvalo antes de que lo haga el aeropuerto. La siguiente categoría es más seria, porque cuando hay dinero de por medio, el escrutinio aumenta rápidamente. Número 2. Criptomonedas y aplicaciones de trading. Cuando su teléfono empieza a parecer sospechoso desde una perspectiva financiera, todo cambia. El uso de una VPN puede generar preocupaciones sobre la privacidad, pero las aplicaciones de criptomonedas y trading pueden desencadenar algo mucho más serio: preguntas sobre el dinero. Aplicaciones como Coinbase, Binance, Robinhood, Kraken, MetaMask, Trust Wallet o plataformas de pago con funciones de criptomonedas pueden llamar la atención durante una inspección de dispositivos. Para las fuerzas del orden,
Estas aplicaciones pueden indicar activos no declarados, transferencias inexplicables o actividad financiera que requiere investigación. Un contable jubilado de 69 años de Seattle abrió una pequeña cuenta de Coinbase con la ayuda de su hijo solo para probar Bitcoin. La cuenta contenía apenas unos cientos de dólares y se usaba muy poco. En el aeropuerto, tras regresar de Japón, los agentes descubrieron la aplicación y pasaron varias horas revisando la actividad de la cuenta y el historial de transacciones. Finalmente, le permitieron pasar el control de seguridad, pero perdió su vuelo de conexión y tuvo que pagar una habitación de hotel. Así es como una pequeña curiosidad puede provocar un retraso importante. ¿Por qué las personas mayores son vulnerables en este caso? Muchos viajeros mayores abren cuentas porque sus hijos o nietos se las recomiendan, y luego olvidan las contraseñas, el saldo o cómo funciona la cuenta. Aplicaciones. En una situación de estrés, la confusión puede parecer difícil de superar, y una vez que los agentes de seguridad empiezan a sospechar que no comprendes del todo tus finanzas, las preguntas se multiplican. ¿Qué deben hacer los viajeros experimentados antes de un vuelo internacional? Eliminar las carteras de criptomonedas que no uses y las aplicaciones de trading inactivas antes del viaje. Cerrar sesión en las aplicaciones de pago que uses con poca frecuencia. Mantener un registro claro de todas tus cuentas legítimas. Si operas activamente en bolsa, considera llevar un dispositivo adicional sin aplicaciones financieras sensibles, porque una vez que tu teléfono empieza a parecer sospechoso, tu viaje también puede convertirse rápidamente en uno. Y la siguiente categoría es quizás la más desconocida de todas: las aplicaciones que millones de personas usan a diario para comunicarse con sus familias. Número 3. Mensajería cifrada. Una aplicación que puede cambiar tu estado de ánimo al instante. Aquí es donde muchos viajeros se sorprenden, porque la aplicación en su teléfono parece completamente normal. La usas para fotos familiares, chats grupales o para llamar a familiares en el extranjero. Nada fuera de lo común. Pero las aplicaciones de mensajería cifrada a veces llaman la atención durante los controles de seguridad. Aplicaciones como Signal, Telegram, Wickr e incluso WhatsApp emplean funciones de privacidad, como el cifrado de extremo a extremo. Esto significa que los mensajes están protegidos del acceso externo, lo cual es excelente para la privacidad diaria. Sin embargo, en un aeropuerto concurrido, algunos agentes pueden considerar las comunicaciones cifradas como algo que merece un escrutinio más minucioso. Una abuela de 71 años en Boston instaló Signal porque su hija quería una forma más segura de compartir fotos familiares. Apenas la usó. Durante el interrogatorio tras su regreso de Irlanda, los agentes se centraron en por qué había instalado la aplicación y con quién se comunicaba. Pasaron las horas. Se perdió una importante cena familiar, a la que tuvo que regresar corriendo. Esa es la otra cara de la moneda. La aplicación puede ser inofensiva, pero las consecuencias siguen siendo desagradables. ¿Por qué las personas mayores se enfrentan a este problema? Muchas instalan aplicaciones de mensajería a petición de sus familiares. Posteriormente, no recuerdan la configuración, los contactos, las opciones de copia de seguridad, ni siquiera por qué la instalaron. Durante el interrogatorio, esta incertidumbre puede generar sospechas innecesarias. ¿Qué deben hacer los viajeros precavidos antes de los vuelos internacionales? Revisar las aplicaciones de mensajería que ya no se usan. Eliminar las cuentas inactivas. Borrar los chats grupales antiguos y el contenido multimedia innecesario. Hacer copias de seguridad de las fotos o mensajes familiares importantes antes del viaje. Si usas aplicaciones como WhatsApp para uso familiar, explica claramente por qué la necesitas y prepárate para explicarlo con calma. Porque si pareces inseguro sobre tu propio dispositivo, alguien más podría interpretarlo de otra manera. Y ahora, llegamos a una categoría que muchos adultos mayores olvidan por completo, hasta que se convierte en el mayor dolor de cabeza de su viaje. Punto 4. Aplicaciones de citas. La aplicación que olvidaste, pero que aún llama la atención. Muchos viajeros mayores nunca piensan en ella,
asumiendo que las aplicaciones de citas solo son importantes para los jóvenes. Pero esa suposición podría costarte horas. Aplicaciones como Tinder, Bumble, Hinge, Match o Facebook Dating pueden parecer inofensivas si son antiguas, inactivas o apenas se usan. Quizás descargaste una después de perder a tu pareja. Quizás tus amigos te animaron a intentarlo de nuevo. Quizás incluso olvidaste que existía. Pero al viajar al extranjero, las aplicaciones de citas con historial de ubicación o coincidencias en el extranjero pueden generar preguntas incómodas sobre el propósito de tu viaje y a quién planeas conocer. Un viudo de 66 años de Denver, según se informa, viajó al extranjero para la celebración de la jubilación de un amigo. La policía descubrió una antigua aplicación de citas y se percató de que había conocido a alguien de ese país unos meses antes. La conversación no llegó a nada y no significó nada para él. Pero para la policía, esto se convirtió en motivo de investigación. Fue detenido durante varias horas y se le pidió que proporcionara información del hotel, extractos bancarios, confirmación del vuelo de regreso e información de contacto. Cuando lo liberaron, ya se había perdido el primer día del evento. Ese es el riesgo. Un historial digital olvidado puede cambiar el rumbo de un viaje. ¿Por qué las personas mayores se encuentran en esta situación? Muchos no se dan cuenta de que las aplicaciones guardan mensajes antiguos, datos de ubicación e historial de coincidencia. Gente mantiene sus perfiles de citas o inactivos mucho después de haber dejado de usarlos. Lo que los viajeros inteligentes deberían hacer antes de un viaje internacional: eliminar con suficiente antelación las aplicaciones de citas que ya no usan. Eliminar los perfiles inactivos. Borrar las credenciales del navegador asociadas a sitios de citas. Si realmente planeas conocer a alguien, ten a mano pruebas claras de las reservas de hotel, los billetes de vuelta y planes de viaje honestos, porque cuando tu teléfono cuenta una historia y tú otra, los retrasos pueden empezar muy rápido. Y ahora llegamos al último error, uno que incluso los viajeros experimentados, inteligentes e incluso precavidos cometen a diario. El quinto error, borrar todo por pánico en el último minuto, es el más caro de todos. Es una trampa para quienes se creen listos. Leen un artículo el día antes del viaje, oyen historias sobre cómo revisar el teléfono y les entra el pánico. Entonces empiezan a borrar fotos, chats, aplicaciones, historial e intentan borrar todos los datos solo unas horas antes de partir. Parece una buena idea. De hecho, puede resultar muy sospechoso. Borrar datos abruptamente justo antes de un viaje puede levantar sospechas. Peor aún, muchos viajeros asumen que si borran datos, estos se han perdido para siempre. A menudo, no es así. Los datos aún se pueden recuperar, almacenar en caché, sincronizar o consultar en el historial de la cuenta. Una profesora jubilada de 73 años de Chicago, según se informa, empezó a ponerse nerviosa el día antes de un viaje internacional. Se quedó despierta hasta tarde borrando fotos antiguas, chats y aplicaciones sin usar. Al día siguiente, el personal de seguridad detectó una actividad inusual de eliminación de archivos durante un control de seguridad. Sufrió un retraso de varias horas. Se perdió una conferencia importante y esto afectó su vida profesional durante meses. Ahí reside la amarga ironía. Borrar datos por pánico puede desencadenar precisamente el escrutinio que se intentaba evitar. ¿Por qué las personas mayores salen perdiendo en esta situación? Muchos viajeros mayores esperan hasta el último minuto y borran apresuradamente sus dispositivos sin darse cuenta de lo que se guarda, se respalda o se rastrea. Una estrategia más inteligente: empezar con tiempo. Unos 30 días antes del viaje, borra gradualmente las aplicaciones sin usar y los archivos innecesarios. Sí, haz copias de seguridad de tus documentos importantes y fotos familiares. 1 o 2 semanas antes de tu partida, ordena con calma. 3 días antes del viaje, deja de hacer cambios importantes. Y una vez en el aeropuerto, no borres nada. Nada de limpiezas de última hora en el taxi, ni de limpiar frenéticamente en la puerta de embarque,
ni de intentos apresurados por pasar el control de seguridad, porque las prisas suelen generar sospechas por una razón. La regla principal: si no quieres que un desconocido lo lea, no lo lleves contigo a menos que sea necesario. Viaja ligero, tanto digital como físicamente. Pero incluso los viajeros que limpian sus teléfonos correctamente cometen un grave error: olvidar medicamentos y recetas. En resumen, la mayoría de los problemas de viaje no empiezan en el control de seguridad. Empiezan semanas antes, acechando sin que te des cuenta en tu teléfono. Aplicaciones VPN olvidadas, cuentas antiguas de criptomonedas, aplicaciones de mensajería sin usar, perfiles de citas que dejaste de usar hace meses. Y lo peor de todo, borrados de última hora por pánico que dan la voz de alarma antes incluso de que digas una palabra. Para los viajeros mayores de 60 años, el riesgo puede ser mayor, ya que la confusión puede interpretarse como ocultación de información. La indecisión puede percibirse como culpabilidad, y aplicaciones aparentemente inofensivas pueden provocar retrasos costosos. Esto no significa que deba tener miedo a viajar. Significa que debe prepararse con más detalle que la mayoría. Antes de su próximo viaje internacional, haga una limpieza digital con calma. Sepa qué hay en su dispositivo. Elimine lo que no necesite. Mantenga registros claros. Viaje con confianza, no con confusión. Porque los pasajeros que pasan el control de seguridad más rápido no siempre son los más afortunados, sino los mejor preparados. Y esto es algo que muchos adultos mayores pasan por alto. Incluso después de arreglar sus teléfonos, aún pueden ser detenidos por errores de medicación, falta de confirmación